Estamos para finalizar el año. Y por supuesto, todos los días del año es necesario que nosotros reflexionemos acerca de nuestra vida espiritual. Pero esta época pareciera que como que se presta más para hacer un análisis, una reflexión de cuál ha sido nuestra vida, cuál es nuestra vida y cuáles son los propósitos que estaríamos pensando cumplir en el año que se avecina. Así pues, la reflexión de hoy está bastante relacionada con esto. Bienvenidos, bendiciones para todos. Supliquemos al Señor su gracia y su sabiduría. Oramos. Bondadoso Padre, que vives y reinas para siempre, alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias por las bendiciones recibidas, Señor, hasta el día de hoy. Ahora invocamos la presencia del Santo Consolador, que nos conceda la sabiduría y la gracia para que tu palabra sea fructífera en nuestra mente y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús lo suplicamos. Amén. Vivimos en una sociedad y en una época donde el comercio pareciera reinar. Y claro, pareciera que todo se trata de comprar y vender. Y encontramos en el libro de Proverbios la compra más importante que debemos hacer en nuestra vida. No solo en esta época del año, pero en nuestra vida. En Proverbios, en el capítulo 23 y el verso 23, leamos lo siguiente. Dice, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Entonces, esta es la compra más importante, ¿no? La compra de la verdad. Dice, compra la verdad y no la vendas. Y qué tristeza cuando vemos las estadísticas de las membresías de las iglesias, ¿no? En donde miramos que una gran cantidad de personas que alguna vez compraron la verdad, la vendieron. Y entonces esto debe movernos a reflexionar a nosotros y pensar que si nosotros hacemos eso, no solo será engrosar las estadísticas, sino que será nuestra perdición eterna. Así es de que recordemos, compra la verdad y no la vendas. Eso es lo que Dios nos ha dicho, ¿verdad? Ahora, empecemos un poquito en lo que es comprar. ¿Por qué no dice aquí simplemente recibir? Sino que dice compra la verdad. Mire, comprar es un intercambio. Sí, es un intercambio. Nosotros entregamos dinero a cambio de la mercancía que queremos obtener. Es decir, que renunciamos a seguir poseyendo nuestro dinero para poder comprar o obtener la mercancía, ¿verdad? El objeto, el servicio, lo que sea, ¿verdad? Entonces, no perdamos de vista esto, ¿no? Comprar es un intercambio. Y en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio según San Mateo, nosotros encontramos dos parábolas en el capítulo 13. Bueno, en el capítulo 13 hay más que dos parábolas, pero hay dos a las que quiero hacer referencia. Encontramos la primera en el verso 44, y por cierto, son de las parábolas más breves que hay ahí. ¿Sí? Y en el verso 44 dijo así el Señor Jesucristo. Dijo, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido,
en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces note lo siguiente: este hombre que encuentra el tesoro escondido está dispuesto a deshacerse de todo. ¿Para qué? Para poder comprar el tesoro que ha encontrado. Y entonces, claro, en la mentalidad hebrea, la repetición pone énfasis. Y entonces Jesús repite la lección con otra parábola todavía más breve. o tan breve como esta primera. Y dice el verso 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces note lo siguiente: cuando se encuentra el tesoro, cuando se encuentra la perla, esa perla costosa, esa perla de gran precio, según lo que dijo el Señor Jesucristo, había o debe haber la disposición ¿de qué? De renunciar a todo para obtener ese tesoro y para obtener la perla. Y claro, la renuncia, no olvidemos, no perdamos esto de vista. Una compra implica renuncia. Por ejemplo, supongamos que la perla vale, no sé, $1,000. Para obtener esa perla yo tengo que renunciar a los $1,000. ¿Sí? ¿Verdad? Y entregarlos, ¿para qué? Para obtener la perla, porque para mí la perla es más preciosa que los $1,000, ¿verdad? Entonces, el Señor nos dijo esto, no perdamos de vista que en Proverbios ya se nos había dicho: compra la verdad y no la vendas. Ahora, ¿qué es esto de lo que tenemos que deshacernos para comprar la verdad? Fíjese que nosotros no podemos comprar la verdad si no estamos dispuestos a deshacernos, a renunciar al error. Sí. Es imposible. La verdad y el error no pueden coexistir, ¿verdad? Porque un poquito de error ya convierte toda la verdad en error, ¿verdad? Entonces tenemos que renunciar. Eso es lo que tenemos que entregar. Entregar el error para que Dios nos dé la verdad. De tal manera que entonces nosotros podemos hacer realidad en nuestra vida lo que dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17. De manera que si alguno está en Cristo, claro, Cristo es la perla de gran precio. Su palabra, su mensaje, su reino es el tesoro escondido. Y entonces dice 2 Corintios 5:17, de manera que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces note lo siguiente: este texto nos muestra que ha habido ahí una renuncia a algo. ¿Y cuál es la renuncia? A las cosas viejas, ¿verdad? Las cosas viejas. Y entonces ahora dice, todas son hechas nuevas. Claro, con la verdad ha sustituido el error. Y esa es la compra, ¿verdad? La verdad ha sustituido el error. Ha renunciado ¿a qué? Ha renunciado a todo esto que era menos valioso, ¿verdad? Y note, no estoy diciendo que eso podría no tener valor. No. Estoy diciendo algo que era menos valioso para recibir algo que es de muchísimo mayor valor, ¿verdad? Entonces,
Es importante, pues, que entendamos, ¿no? Que entendamos que necesitamos entregar. Ahora, pensamos un poquito, ¿y qué son esas cosas viejas? ¿No? Esas cosas viejas que pasaron para poder recibir la verdad, para poder hacer espacio para la verdad. Las cosas viejas. Mire, nosotros traemos desde muy pequeños una serie de actitudes y vamos recibiendo una serie de ejemplos, una serie de conocimientos, una serie de tradiciones, una serie de doctrinas, una serie de hábitos, costumbres, que no tendríamos por qué renunciar a ellas si estuvieran en armonía con la voluntad de Dios. Desafortunadamente, mucho de lo que venimos arrastrando entra en conflicto con la voluntad de Dios, la voluntad revelada de Dios en su palabra. Esas son las cosas viejas que deben pasar. Y claro, la carga de orgullo, por ejemplo, no de egoísmo. ¿No? Sí, la codicia, la arrogancia, y todo esto, junto con esto, tradiciones y cosas. Y es doloroso cuando escuchamos decir a la gente, dice yo, esto recibí de mis padres, así que con ello voy a morir. Es decir, no están dispuestos a abandonar las cosas viejas. Y mientras no estén dispuestos a abandonar las cosas viejas, entonces simple y sencillamente no van a tener acceso a las cosas nuevas. Y me llama la atención y me hace gracia. ¿Por qué? Porque a veces uno compra en una tienda con billetes que son bastante viejos, ¿no? Para recibir una mercancía que es nueva. Entonces algo parecido ocurre aquí. Entonces, ahora, entregamos las cosas viejas para poder recibir ¿qué? Para poder recibir las cosas nuevas. Estos hombres, de los que nos habla las parábolas que contó Jesús, estuvieron dispuestos a entregarlo todito. Porque si hay una palabra ahí que se repite, es que esa se afirma, es vende todo lo que tiene. ¿Para qué? Para obtener el tesoro. Para obtener la perla. Y entonces, ¿qué es el tesoro? ¿Qué es la perla? Bueno, Proverbios 23:23 dice que es la verdad. Y ese es el tesoro. Entonces, nadie va a poseer la verdad si el anhelo de obtenerla no lo lleva a renunciar a vender todas las cosas viejas, a deshacerse de todas las cosas viejas, ¿verdad? Y entonces ahora ya vimos pues que la compra implica renunciar a las cosas viejas. ¿Cuál es? No importa lo que sean y no importa de dónde los hemos adquirido, ¿verdad? 1. 2. Entonces ahora el pasaje de Proverbios nos dice, compra ¿qué? La verdad. Y entonces necesitamos recordar, porque a estas alturas deberíamos ya nosotros estar familiarizados con estas afirmaciones que el Señor hace en su palabra, ¿no? ¿Qué es la verdad? Mire, la verdad dice en San Juan, el capítulo 14, ¿verdad? En San Juan, el capítulo 14, el verso 6, dice, yo, Jesucristo, está hablando de Jesucristo, ¿no? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Allí hay una afirmación categórica, ¿no? De que es la verdad de Dios, del cielo. Y quiero decir que esta es una verdad absoluta.
en este mundo en que vivimos ahora hay un montón de gente que piensa que hay un montón de verdades. Mire, aquí estamos hablando de la palabra de Dios, y en la palabra de Dios es la palabra de Dios la que define qué es la verdad. Usted puede creer otra cosa si quiere, pero eso tendrá consecuencias para su vida, ahora y en el futuro, ¿verdad? La Biblia dice, Jesús dijo así: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la verdad. Pero no solo eso, sino que el mismo Señor Jesucristo nos dijo en el capítulo 17 del mismo Evangelio, en San Juan 17:17, dijo: santifícalos en tu verdad. Le dijo: tu palabra, o sea, la Escritura, la Santa Biblia, es la verdad. Y mire qué lindo, porque Jesús dijo, además de que Él había dicho que Él era la verdad, además de eso, después, porque esto está en el capítulo 17, después dijo que la palabra de Dios, la revelación escrita, esa es la verdad. Y también agregó lo siguiente, dijo que ese tiene un efecto santificador, precisamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ella están contenidas esas cosas nuevas que nos son entregadas por la gracia de Cristo cuando nosotros tenemos la disposición de ¿qué? De dejar a un lado las cosas viejas, de renunciar a ellas. Ahí es donde está el intercambio. Y yo no sé si usted se habrá fijado, pero una compra es que una compra es un acuerdo. Es un acuerdo. Y claro, estos acuerdos pueden ser negociados cuando se piden las rebajas, ¿verdad? Y cuando hay eso, ¿no? Ese regateo. Ese regateo para que nos bajen el precio de algunas cosas, ¿verdad? Pero al final la compra no se realiza a menos que haya el acuerdo sobre el precio, a menos. Y por supuesto, a veces no hay oportunidad de regatear. Usted va normalmente a un supermercado y entonces ahí ahí ya tiene el precio fijo, y entonces ahí usted está de acuerdo con eso, sí o no. Si está de acuerdo, lo lleva, y si no está de acuerdo, simple y sencillamente no lo puede llevar. Pero no lo olvide, hay un acuerdo, ¿verdad? Y en esta compra de la verdad, pues sí, también es necesario un acuerdo, ¿verdad? Y un acuerdo es como una especie de pacto, ¿no? En donde existe esa puesta en común de la idea, vaya, muy bien, usted me va a dar esto y yo le voy a dar esto otro. Y entonces ahora el asunto es, bueno, y en esto de comprar la verdad, entonces, ¿qué es lo que, si la verdad es la palabra de Dios, si la verdad es Jesucristo, y entonces yo, ¿cómo voy a recibir eso? Mire, también debo agregar lo siguiente. Fíjese que en la Biblia, en el Salmo 119 y en el verso 142, dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Y eso mismo reafirma el Salmo 119 en los versos 86 y el Salmo 151. Entonces, solamente para recordar y ponerlo juntito, ¿no? La Biblia dice que Jesucristo es la verdad. La Biblia dice que la Escritura Sagrada es la verdad, y también dice que todos sus mandamientos son verdad. La ley de Dios, el decálogo, que Dios quiso escribir en piedra. Dice, esa es la verdad. Entonces, claro, cuando usted compra la verdad, cuando usted tiene la disposición de comprar la verdad, lo que está diciendo, miren, eso es lo que yo quiero.
Y entonces estoy dispuesto a ¿qué? A vender, es decir, a deshacerme, a renunciar de todas las cosas viejas que me impiden, que me impiden recibir esto, ¿no? Y claro, y fíjense que es bien interesante, ¿por qué? Porque en el libro de Hebreos, del capítulo 8 y el verso 10, el Señor dijo así, el Espíritu Santo, hablando por medio del apóstol Pablo, dijo, y este es el nuevo pacto, o sea, el nuevo acuerdo, ¿no?, que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Y dijo, escribiré mi ley en su mente, en sus corazones la escribiré. Y ya no me acordaré de sus pecados. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ahora, mire qué hermoso es esto, ¿no? Lo que está diciendo ahí es que a todos aquellos que tienen la disposición de renunciar a las cosas viejas y llegar al acuerdo con el Señor, porque eso es el pacto, ¿no?, de permitirle que Él implante su verdad en nuestra mente y en nuestro corazón. Y dice que cuando nosotros estamos dispuestos a ¿qué? Estamos dispuestos a comprar la verdad, permitir que Él implante esa verdad en nuestra mente y en nuestro corazón, es decir, eso es comprar la verdad. Entonces, dice Él, que Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. En otras palabras, nadie que no esté dispuesto, que no tome la decisión y la ejecute de comprar la verdad y quedarse con ella, ¿no?, entonces formará parte del pueblo de Dios. Eso es lo que está escrito, ¿verdad? Eso es lo que está escrito. El pueblo de Dios es aquel que está dispuesto a mantener en alto y a conservar siempre en su corazón que a la verdad, es decir, a Jesucristo, es decir, su palabra, es decir, sus santos mandamientos. Y en el Salmo 119 también está escrito, en mi corazón, dice, he guardado tus dichos. Es decir, eso es equivalente a decir, en mi corazón he almacenado la verdad. Y entonces dice, para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti. Mire qué lindo. Por eso es que Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. O sea, la verdad tiene poder santificador. Y no debemos olvidarlo, que al final de cuentas, precisamente todo esto de la religión, de la vida espiritual, si al final el propósito que tiene es que nosotros seamos santificados por la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor mismo dijo, sin santidad nadie verá al Señor. Y claro, estamos aquí, ¿para qué? Y cuando digo estamos aquí, digo, hemos venido a este mundo precisamente para experimentar, para darnos cuenta, para que aprendamos cuáles son las consecuencias de no ser santo y las consecuencias de ser santo. Y que nosotros, en el uso de esa libertad que Dios nos ha dado, porque nos ama, tomemos decisiones sabias. ¿De qué? De comprar la verdad y atesorarla en nuestro corazón para un día poder verlo. Ahora, por supuesto, ahora mantenemos nuestra relación con Dios por la fe, pero anhelamos el día glorioso que Él ha prometido, cuando le veremos cara a cara, como dijo Job, el patriarca, ¿no? Dijo, y después de deshecha esta mi piel, en mi propia carne, dice, he de ver a Dios
cara a cara. Entonces, el pasaje de Proverbios 23, entonces, es la primera parte, porque es ahí donde estamos enfocados. Dice, compra la verdad. Ya vimos un poquito, ¿no?, de qué es comprar. Ya vimos también la verdad, que es, pues, esto de la verdad, que es lo que usted debe decidir comprar. Pero agrega y termina esta primera parte del verso y dice, y no la vendas. Y no la vendas. Es interesante. Es interesante porque por eso mencionaba yo que es triste, es doloroso, como muchas personas en algún momento tomaron la decisión de comprar la verdad, pero desafortunadamente la vendieron. Y aquí es que nosotros debemos reflexionar. Primero, si usted no ha comprado la verdad, cómprela antes de que sea demasiado tarde. Y segundo, si la ha comprado, entonces tenga cuidado, no sea que esté negociando con Satanás para deshacerse de ella. ¿No? Tenga cuidado. Fíjese que hubo un político francés en el siglo XVIII que se llamaba Joseph Fouché. Y Fouché dijo lo siguiente. Él dijo, todo hombre tiene su precio. O sea, él daba eso como una afirmación incontrovertible. Dijo, todo hombre tiene su precio. Lo que hace falta, dijo, es saber cuál es. Eso es lo que dijo, ¿no? Y entonces, y claro, él era un político, ¿no? Y precisamente por el pensamiento de que todo hombre tiene su precio, y lo que vemos nosotros en el mundo de la política, en donde pareciera que la corrupción permea, si no todo, casi todo. Entonces, claro, probablemente él tenía razón, probablemente, ¿verdad? Pero, desafortunadamente, bueno, nosotros no estamos en el ámbito político, ¿no? Pero estamos en el ámbito espiritual. Y sucede de que, tristemente, algunos, o todos, pues, o todos, tenemos un precio. Y quiero que usted recuerde lo que encontramos allá en el capítulo 25 de Génesis y en el verso 34, el precio de Esaú. Mire, es increíble, la primogenitura, que significaba el sacerdocio de la familia, es decir, ese rol espiritual importantísimo, ¿no? Fue vendida por Esaú. ¿A cambio de qué? A cambio de un plato de lentejas con pan. Eso sería como, bueno, aquí en nuestro país, el equivalente sería decir un plato de frijoles con tortillas. Entonces, ese era el precio de Esaú. Es increíble, ¿no? Ese era el precio. Tampoco él valoró, él despreció, eso es lo que dice el verso, ¿no? Despreció la primogenitura. Y entonces, claro, si nuestro precio es así, entonces igualmente vamos a despreciar la verdad, ¿verdad? Ahora, tenemos otros ejemplos también en la Biblia, ¿no?, que nos hace ver el precio de algunas personas. En 1 Samuel, el capítulo 18, y en los versos 8 y 9, nosotros encontramos el precio del rey Saúl. Dice que cuando David venció a Goliat, y cuando David fue ganando prestigio, entonces Saúl
Saúl se llena de envidia. Sentía que estaba perdiendo fama. Y cuando las mujeres cantaban, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000, eso inflamó su corazón con rencor, con odio, con envidia y con el espíritu de un asesino para deshacerse de David. En otras palabras, Saúl estaba dispuesto ¿a qué? A vender la verdad. ¿Para qué? ¿Para conservar qué? Para conservar la fama, la admiración de su pueblo, el poder de reinar, que de todas maneras David no se lo iba a disputar. ¿Ya? David es un hombre noble, ¿verdad? Entonces, sin embargo, ese fue el precio de Saúl. Y claro, ahorita muchos pueden estar también y en la misma situación, no queriendo, pues sí, ser comprados o venderse o negociando que venderse. ¿Por qué? Por el prestigio, por la fama, por el poder. Y claro, no solamente en el mundo, a veces en las mismas iglesias se mira esto. Y claro, quizá el caso más emblemático y más conocido, más fácil de recordar, es el caso de Judas. Fíjese que en el Mateo, capítulo 26 y en el verso 15, ahí nos recuerda de que Judas fue a vender a su maestro por 30 piezas de plata. Y a mí me llama la atención, ¿por qué? Recuerde que ya aprendimos allá que en Juan 14:6 dice que Jesucristo dijo que Él era la verdad. Y Judas literalmente vendió la verdad al vender a Jesús, porque Jesús es la verdad. Por 30 piezas de plata. Y también por todo la ambición de poder con la que él tenía en su corazón, ¿no? Pero eso no ni se lo estaban ofreciendo. Lo que le ofrecieron fue que 30 piezas de plata, el precio de un esclavo. Qué terrible. Vender la verdad encarnada, pues era Jesús. Y por supuesto, Esaú descansa en la tumba, el rey Saúl descansa en la tumba, y Judas también descansa, ¿verdad? Pero usted está vivo todavía, y yo también. Y entonces nosotros debemos de pensar, ¿cuál es nuestro precio? ¿Cuál es? Y es doloroso cuando vemos que el mundo, la gente, ¿no? Las multitudes, parecieran estar, que el precio de ellos es ¿qué? Es el placer. Y han sido comprados precisamente por todo aquello que les hace sentir placentero. Ahora, y parte de esto es también la moneda de la diversión. Muchos han vendido la verdad a cambio de diversión. Es increíble. Miren, las masas están hipnotizadas por la diversión. Nunca antes había visto yo todo este tipo de acontecimientos alrededor de ¿qué? Alrededor de un campeonato deportivo y de un partido de fútbol. Bueno, dicen que en Argentina 5 millones se reunieron. ¿Para qué? Para celebrar que su equipo había ganado la Copa del Mundo. Ahora, ¿eso qué me dice?
el precio de ellos es ¿qué? Es la diversión, en este caso vehiculada en el deporte. Y claro, eso era solo fútbol. ¿Y cuántos deportes más hay? Pero la diversión no solamente es vehiculada a través del deporte, sino a través de ¿qué? A través de las películas, de las novelas, de los juegos y de tantas otras cosas. Entonces, claro, han decidido poner sus vidas en el altar del enemigo, entregar sus vidas. ¿A cambio de qué? A cambio de la diversión. Y claro, y por supuesto, tenemos también todo ese sector que, como Adán y Eva, y que como Esaú, han vendido la verdad por la satisfacción del apetito, que igual es una manera de ¿qué? Es una manera de experimentar placer, ¿no? Entonces, es increíble, es increíble. Y, por supuesto, es muy común en el ámbito religioso que muchos vendan la verdad a cambio de las emociones. Mire, y siempre digo, es triste estas cosas, pero así ocurren. Recientemente estaba conversando con una hermana en la iglesia. Y entonces, claro, nosotros estamos siempre pendientes de nuestros hermanos, ¿verdad? Porque es nuestro deber cuidarlos. Es como el Señor le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Le dijo. Y entonces nosotros somos responsables de cuidarlos, ¿no? Y saber cómo están, cómo les va, qué necesitan, en qué podemos ayudarles o brindarles algún consejo. Y entonces, claro, me fue comentado, y claro, yo había conversado ya algunas veces con esta hermana, y entonces yo le invitaba para que no dejara de congregarse, sino que viniera, ¿verdad? Y ella siempre me daba evasivas. Sí, me decía, sí. Siempre me daba evasivas, y nunca ha aparecido de nuevo en la iglesia. Ahora, y conversando con alguien, me comentó, mire, me dijo, ella lo que dice es que no va a la iglesia porque en la iglesia no se aplaude. Entonces, ¿esto qué me indica? Y claro, cada quien es libre, ¿no? Lo que me indica que para ella la emoción que produce una congregación aplaudiendo, y a lo mejor acompañada por música con mucho ritmo, para ella la emoción es más importante que la verdad. Y no debemos nosotros de caer en la trampa, porque desgraciadamente, a veces se llega a creer que la juventud hay que venderla por diversión, por emoción, por show, y se está vendiendo la verdad, abandonando la verdad por este precio, ¿no? Entonces, claro, ahora pregúntese usted, y para usted, ¿qué es más importante? La verdad. Y claro, cuando decimos la verdad, estamos hablando de Jesucristo. ¿Es más importante la emoción que Jesucristo? ¿Es más importante el show que Jesucristo? ¿Es más importante la diversión que Jesucristo? ¿Que su palabra? ¿Que su ley? Es más importante, ¿no? Es más importante el aplauso, y cuando digo el aplauso es la fama, es el reconocimiento social. ¿Cuál es nuestro precio? ¿Cuál es su precio? ¿Y sabe qué?
El precio de los santos es la sangre de Jesucristo. Nada puede comprarlos, porque ya Jesucristo los compró. Y claro, en el libro de la educación tenemos una cita fantástica. Dios, hablando a través de su sierva, dijo: la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se compren ni se vendan, que den al pecado el nombre que le corresponde, que sean leales al deber, dice, tan leales al deber como la brújula al polo, y que se mantengan de parte de la verdad, dijo, es decir, no van a vender la verdad, aunque se desplomen los cielos. Ese es el llamado para usted, y para mí, y para todos. Ese es el llamado. Y sabe, no caiga en la trampa de ponerse a negociar con Satanás. Él es un mercader experto. A mí me llama la atención porque en Ezequiel, el capítulo 28 y el verso 16, y ese no es el único verso, hay otros versos que también tienen esta connotación, dice que la multitud de ¿qué? De sus transacciones. Y hay versiones de la Biblia donde lo traducen tráfico, ¿verdad? De sus negocios. Él es un negociante experto. Usted jamás negocie con él porque usted va a salir perdiendo. Además, su vida le pertenece al Señor. Entonces, si usted se la vende a Satanás por diversión, por placer, por fama, por dinero, por emoción, usted está robando, porque su vida está escrito, mire, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Usted no es dueño de sí mismo. Usted le pertenece a Dios, porque Dios lo creó. Y Dios, cuando usted estaba perdido, o no sé si todavía está, pero Él estuvo dispuesto a pagar el precio de lo que vale un alma humana, una persona, una vida. Su sangre preciosa. Eso es lo que vale el ser humano. La sangre de Jesucristo. Ese es nuestro precio legítimo. De tal manera que cualquier otro precio, el que sea, no vale la pena. No vale la pena. Vender la verdad es vender a Jesucristo. Vender la verdad es entregar la vida al enemigo. Es entregarse al enemigo. Así de sencillo. Entonces, claro, recuerde, compra la verdad, acepte a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y las personas que honestamente aceptan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, aceptan su palabra, aceptan la Santa Biblia, la autoridad de la Santa Biblia. Y ahí en medio de la Santa Biblia va precisamente que el resumen de la voluntad de Dios que santifica. Esos son los 10 mandamientos. Entonces, claro, pero se necesita ¿qué? Se necesita tener la disposición de que del hombre que encontró el tesoro escondido, del mercader que encontró que la perla de gran precio, esa disposición a que a entregar las cosas viejas, a entregar sus opiniones, no importa cuáles sean. Pueden ser opiniones políticas, filosofía, tradiciones religiosas, supersticiones, lo que sea. Ya no digamos cosas materiales, ¿no? Si eso es su estorbo. Malos hábitos. Mire, Dios anhela
que usted compre la verdad y que no la venda. No venda a Jesucristo. Todos nos horrorizamos cuando recordamos lo que hizo Judas. Piensa en esto. Si usted vende la verdad, usted está haciendo lo mismo que Judas. Espero que no lo haga. Espero que compre la verdad. Y el Señor, por medio de su Santo Espíritu, le dará la gracia. Y le va a permitir entrar en un proceso que la Biblia llama santificación. De manera que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Eso es un milagro. Es un milagro que Dios quiere hacer en su vida. Y eso ocurre cuando compramos la verdad y la mantenemos. Recuerde, en mi corazón he guardado tus dichos. Salmo 119, 11. Para no pecar contra ti. La vida sin pecado es lo que hará que el cielo nuevo y la tierra nueva se prolonguen por la eternidad. Y Dios quiere que nosotros vivamos esa vida. El Señor pagó el precio. Y ahora tenemos a disposición su gracia. No la desperdiciemos. No la vendamos por un plato de lentejas. Que Dios nos bendiga. Bondadoso Padre que estás en el cielo, oramos para que, si hasta este momento no hemos logrado discernir la importancia de comprar la verdad y mantenerla sin venderla por nada del mundo, que por favor el Espíritu nos haga conscientes, que nos ayude para tomar las decisiones pertinentes ahora que todavía podemos, que de esa manera podamos estar listos para ir con Jesús cuando venga y entonces tener el privilegio, el honor maravilloso de encontrarnos cara a cara contigo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.